Buenas tardes, mi nombre es Luis Ángel Delgadillo y estoy trabajando en un tema relacionado con oscilaciones de neutrinos y búsqueda de materia oscura con el profesor Rubén Cordero de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN y también del profesor Omar Miranda del CIMBESTAB. El título de este video es Búsqueda de materia oscura en experimentos de oscilaciones de neutrinos. Dentro de uno de los problemas que se tenía a mediados de los años 30 o a inicio de los años 30 era el problema del decaimiento beta en términos del espectro de energía, ya que las observaciones experimentales mostraban un espectro continuo de energía y para ese entonces solamente se tenía conocimiento de partículas elementales como el neutrón, el protón y el electrón. Así es que en este proceso de decaimiento beta, lo que se conocía era que el neutrón se intercambiaba un protón y liberaba esta partícula beta o el electrón. Así es que para compensar esta posible violación de la conservación de energía y del momento, Pauli propone la introducción del neutrino para explicar el decaimiento beta en 1930. Este espectro de energía del decaimiento beta se observaba, como está aquí en la figura, en la línea negra se observaba este espectro continuo de energía y para ese entonces, si fuera un proceso solamente de dos cuerpos donde el neutrón convierte en protón más la partícula beta o el electrón, se estaría observando una línea específica de energía, que no era lo que se observaba en las observaciones experimentales. Así es que con esta introducción de el neutrino, esta energía se podía compartir ahora entre estas tres partículas, protón, electrón y neutrino, y de esta manera se puede explicar o compensar este espectro del decaimiento beta. Así es que el neutrino inicialmente se postuló como una partícula que ayudaba de cierta forma a explicar este decaimiento beta, pero no tenía carga, no interaccionaba eléctricamente o magnéticamente en este proceso. Así es que era muy difícil de comprobarlo realmente, comprobar esta hipótesis del neutrino. Después, digamos, se descubre y se completa esta teoría del decaimiento beta. Los neutrinos, digamos de manera muy condensada, los neutrinos en el modelo estándar, pues están acompañados en cada uno de sus, digamos, partículas equivalentes cargadas, como son el electrón, el muón y el tau. Y en el modelo estándar, pues, son una parte fundamental del contenido de materia de este modelo, donde incluyen quarks, leptones, los bosones de norma y el bosón de Higgs, que recientemente fue confirmado en el CERN.
Así es que en el modelo estándar los neutrinos juegan un papel importante. Cabe mencionar que estos neutrinos se postularon sin masa en el modelo estándar. A su vez, pues estos neutrinos interaccionan muy débilmente y, digamos, oscilaciones de neutrinos implican que los neutrinos tienen masa. Digamos, se ha puesto ciertas cotas o límites alrededor de las masas absolutas y las diferencias de masa entre estos tipos de neutrinos que son, digamos, ultrarrelativistas. Existen tres tipos de neutrinos, como lo vimos anteriormente: neutrino electrónico, muónico y tauónico. Un neutrino electrón, neutrino muón y neutrino tau. Y a su vez, estos son una superposición de los estados de masa, que estos estados tienen una masa definida, digamos, neutrino con masa 1, neutrino con masa 2 y neutrino con masa 3. Los neutrinos electrónico, muón y tau se denominan de sabor o de interacción, mientras que los de masa son los estados que se propagan. Y estas oscilaciones de neutrinos se deben a esta discrepancia entre los estados de sabor y de masa. Por ejemplo, el neutrino electrón se puede ver como una combinación lineal de los estados de masa, como aquí vemos. Ver que es un neutrino, digamos, alfa puede ser electrón, tiene cierta cantidad de un neutrino con masa 1, cierta cantidad de neutrino con masa 2, cierta cantidad con el neutrino de masa 3. Y estos cambian de sabor o de estado de interacción de una fuente a un detector. Digamos, si en una fuente se produce una interacción débil un neutrino electrón, al pasar cierta distancia, cierto tiempo, lo detectaríamos como una especie diferente. En este caso podría ser un neutrino. Entonces los neutrinos cambian de estado de sabor a manera que se propagan cierta distancia L. Y pues un ejemplo de oscilación de neutrinos son oscilaciones de neutrinos producidos en el Sol y que llegan a la Tierra. En el Sol se generan neutrinos, empiezan a oscilar dentro del Sol, luego oscilan en el vacío. Al llegar a la Tierra también oscilan y hay ciertos efectos de interacción con la materia. Y en este transcurso, digamos, si se inició con un neutrino de sabor electrónico, al llegar a la Tierra se puede detectar ya sea como un neutrino de sabor electrónico, muónico o tauónico, dependiendo de la combinación de estos estados de masa 1, 2 y 3. Entonces, para aclarar, los neutrinos interactuantes son los neutrinos electrónico, muónico y tauónico, y los que cambian de identidad entre sí al propagarse, pues son los neutrinos con un estado de masa específico. Y hay diversos experimentos que miden estas oscilaciones de neutrinos alrededor del mundo, que miden ciertos parámetros para describir este modelo de oscilaciones. Uno de estos experimentos es el experimento Super Kamiokande en Japón,
que se basa en detección de neutrinos atmosféricos. En sí el experimento es el detector es un tanque lleno de agua, muchísimas toneladas, por lo mismo de que estos neutrinos interaccionan de manera muy rara, así es que se necesita cierta cantidad de masa para ver algún evento. Y pues aquí se observa también el interior del detector, que tiene unos cosas llamadas fotomultiplicadores que amplifican la señal. Básicamente, pues, ¿de dónde vienen estos neutrinos o de dónde se generaron? Se generan en la atmósfera, provenientes de rayos cósmicos. Por ejemplo, el decaimiento del pión, muón y neutrino muónico, y a su vez este pión antes de la atmósfera al llegar a la Tierra, pues también puede caer entre el positrón, neutrino electrónico y el antineutrino muónico. Si es que está este experimento del Super Kamiokande sensible a estos cambios de neutrinos muónicos a neutrinos electrónicos, o qué tantos neutrinos muónicos quedaron al llegar al detector. Y pues básicamente el funcionamiento es este tanque, que el método físico por el cual se detecta es porque estos neutrinos viajan más rápido que la velocidad de la luz en este medio y pueden generar lo que se llama esta radiación de Cherenkov. Mediante este cono de Cherenkov es que se detectan estos neutrinos, y es muy similar al efecto de onda de choque. Cuando un objeto viaja más allá de la velocidad del sonido, se crea en esta analogía, viajando más allá de la velocidad de la luz, se crea esta onda de choque en forma de radiación de Cherenkov, que después, con lo que les mencionaba de los fotomultiplicadores, se detecta la señal y después se determina si fue un evento, por ejemplo, neutrino muónico o neutrino electrónico, dependiendo de la forma o el cono de luz. Otro de los experimentos que fueron fundamentales en establecer las oscilaciones de neutrinos es el experimento SNO, el Sudbury Neutrino Observatory, que se basa en la detección de neutrinos generados desde el Sol. Y gracias a estos descubrimientos de oscilación de neutrinos, en el 2015 se otorgó el Premio Nobel de Física a las oscilaciones de neutrinos, particularmente a Takaaki Kajita y Arthur B. McDonald, por el descubrimiento de oscilaciones de neutrinos en el experimento Super Kamiokande y SNO. Ahora, lo que les comentaba de la mezcla de neutrinos, pues es este fenómeno donde neutrinos de sabor o de interacción, por ejemplo el electrón muonitau, están de cierta manera como una combinación lineal de los estados de masa. De esta manera, digamos, geométrica o gráfica de verlos, digamos, en la base de los estados de masa, neutrino 1, 2 y 3, el neutrino electrón pues se podría representar como una combinación lineal, ciertos coeficientes que darían la proporción o qué tanto tiene del neutrino con masa 1, con masa 2 o con masa 3. Y viceversa, también el neutrino 1, 2 y 3 se puede ver como combinación de cierta fracción neutrino electrónico, muón y tauónico. De manera un poco ya más formal o matemática, pues se expresan estos estados de sabor como combinación lineal
de los estados de masa, y los coeficientes se engloban en esta matriz unitaria. Esta matriz unitaria se le denomina la matriz de Pontecorvo, Maki, Nakagawa, Sakata, que cada una de las entradas pues nos dice qué tanto se mezcla con el estado 1, con el estado 2, con el estado 3, el mon, que tanto se mezcla con el estado 1, 2 y 3, y el tauón. Y generalmente para propósitos de mediciones se parametriza de forma en ángulos de Euler, una rotación en el sector 2,3, o X, una rotación en el sector 1,3 con una fase. Esta matriz es unitaria, y una rotación en el sector Z, en el ángulo o sector 1,2. Y más general, hacer esta multiplicación pues va como función de estos senos y cosenos de los diferentes ángulos, y vemos que la entrada E3 está, digamos, esta fase, que esta fase mide qué tanta materia o antimateria existe en este sector de los leptones. Y lo que realmente se puede extraer parámetros del experimento, pues es a manera de un observable, que en este caso sería la probabilidad de oscilación, que es la amplitud al cuadrado de estas transiciones de electrones. Por ejemplo, cuando un electrón empieza como un electrón tipo alfa y cambia a un neutrino tipo beta a un tiempo t y una distancia L. Si es que un estado, digamos, generado un tiempo a una cierta distancia, pues va multiplicado por este exponencial o este operador de evolución temporal y en el espacio. En el caso de dos sabores, por ejemplo, que un electrón cambió a muón, pues al desarrollar esta amplitud, vemos que nos queda un término proporcional: amplitud E1 cuadrado, la amplitud del muón 1 cuadrado, del electrón 2 cuadrado, muón 2, más término de interferencia. Digamos, para este caso de dos sabores, pues ahora tenemos esta matriz de 2×2 parametrizada con un solo ángulo de Euler. Y desarrollando estas expresiones se llega a una fórmula que depende del ángulo de mezcla, este ángulo θ, y de la diferencia de masa entre los estados con masa 2 y 1. Y pues va proporcional a la longitud que tanto se desplaza y a una cierta energía. Este término da la amplitud de oscilación, el seno cuadrado de 2θ, y el seno cuadrado de esta diferencia de masa pues da la frecuencia de oscilación. Y ahora seguimos con la parte de que nos interesa también, acerca de materia oscura y cómo ligarla con estos experimentos de oscilación de neutrinos. La materia oscura, pues sabemos que constituye alrededor del 27% de la densidad de energía total del universo, y realmente no sabemos específicamente qué pueda ser. Hay demasiadas opciones. Se plantea, por ejemplo, dentro de la física de las partículas, que puede ser una partícula y estilo WIMP, acción partícula supersimétrica, o también se plantean otras opciones dentro de
modelos cosmológicos. Y sabemos, digamos, que existe o evidencia de materia oscura. Un ejemplo, digamos, canónico o clásico acerca de esta evidencia de materia oscura es por las curvas de rotación en las galaxias. Por ejemplo, aquí tenemos una distribución de materia oscura en la galaxia NGC 3198, el radio como en términos de la velocidad de rotación de estas galaxias. Así es que se esperaría que en el centro de la galaxia esperaríamos una velocidad proporcional al radio, digamos, hasta aquí se cumple, y veríamos que lejos, pues la concentración por la ley de Gauss, esta concentración de masa, pues disminuye y la velocidad sería proporcional a este R a la menos un medio, entonces estaría decayendo. Pero lo que se observa es que después de este comportamiento lineal, se observa que la curva se aplana. Así es que hay algo ahí que está causando este exceso y que nos está, digamos, como no emite radiación, pues no se puede medir directamente, pero debe de estar ahí. Así es que se postula este eh, componente de materia oscura para explicar estas, este perfil de velocidad de la rotación de las curvas de las galaxias. Digamos, más general, o uno de los modelos más aceptados que incluye materia oscura y que puede dar solución también a otros fenómenos o a otras evidencias físicas, es el modelo cosmológico estándar o lambda CDM, por sus siglas en inglés. Está lambda cold dark matter. Y básicamente lo que hace este modelo es agregar materia no relativista, es el término por cold, y este modelo explica diferentes fenómenos, entre ellos las fluctuaciones del espectro de temperaturas del CMB, Cosmic Microwave Background, o esta radiación cósmica de fondo. Por ejemplo, en esta gráfica tenemos la distribución angular en función de las fluctuaciones de temperatura, expandiendo en los momentos multipolares. Los puntos en rojo representan las observaciones del CMB por Planck, y la línea verde representaría el modelo de lambda CDM. Así es que se observa que este modelo pues es muy, la predicción es muy buena hasta, digamos, ciertos ángulos, y pues por aquí, digamos, debido a estas incertidumbres que son más largas, pues está esta mayor variación, pero en general se observa un buen ajuste del modelo de lambda CDM. Y pues también existen, como les mencionaba, muchísimos candidatos a materia oscura del lado de las partículas. En general no tenemos una idea acerca de dónde estaría esta masa, ya que pues aquí tenemos prácticamente 40 órdenes de magnitud en la masa de la
partícula de materia oscura, que puede ser esta materia oscura ultraligera o fuzzy cold dark matter. Pueden ser acciones, pueden ser partículas supersimétricas, pueden ser algunas otras partículas más complejas como las Q-balls, pueden ser WIMPs, podrían ser acciones o podrían ser ciertos vestigios de agujeros negros. Pero a lo que nosotros nos enfocamos o lo que nos interesa en este trabajo es la materia oscura ultraligera, un rango de masas que es alrededor de 10 a la menos 22 electron volts hasta 10 a la menos 12 electron volts. Y esta materia oscura ultraligera pues también se postula como una manera de explicar ciertos fenómenos cosmológicos. Una de las ventajas que tiene es que al ser ultraligera, en el sentido de su masa, que es del orden de 10 a la menos 22, pues tendría una longitud de onda de alrededor del orden de kiloparsecs, lo que explicaría también un poquito acerca de estas curvas de rotación de las galaxias. Y al ser prácticamente no relativista, pues se puede formular como un campo escalar oscilatorio. Básicamente, campo escalar que oscila con cierta frecuencia proporcional a la masa de la partícula y que esta amplitud está dada por o es proporcional a la densidad local de materia oscura. Y para nosotros, en términos prácticos, nos enfocamos en un rango de interés donde este campo escalar o esta materia oscura ultraligera está en el rango de entre 10 a la menos 22 electron volts a 10 a la menos 2 electron volts. En términos de lo que proponemos es búsqueda de materia oscura ultraligera en experimentos de oscilaciones de neutrinos, en este caso un experimento que se está planeando en Suecia, el ESS-NUSB. Y buscamos modificaciones tanto en el ángulo de mezcla como en la diferencia de masa. En primer caso, modificaciones en el ángulo de mezcla se verían afectadas por este campo escalar, este parámetro eta, que podríamos poner ciertas cotas en este parámetro eta y digamos, a una cierta escala se propone que interactúa con los neutrinos a una cierta escala. Y estamos interesados en la búsqueda del canal de conversión de neutrino armónico a electrónico. Como les mencionaba, buscamos este parámetro eta que nos da información acerca de qué tanto estaría interaccionando con el neutrino. Y esto sería lo que tendría hasta el momento. Les agradezco mucho por su atención.